Las palabras flotaron en el aire del restaurante elegante, donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de nuestra hija. Eduardo, mi esposo, desde hacía 28 años. Estaba de pie con su copa de champán aún levantada. Su anuncio reemplazó el brindis que se suponía debía dedicar a los logros de Sofía. El sonido de los cubiertos cesó, las conversaciones se detuvieron a medio camino. 50 pares de ojos se movían entre Eduardo y yo, esperando mi reacción, lágrimas, gritos, un desplante dramático. En cambio, sonreí. Felicidades por tu sinceridad. Mi nombre es Lucía Calderón. Tengo 54 años y hasta este momento había representado a la perfección el papel de esposa devota y madre ejemplar. Había postergado mis propios sueños profesionales para apoyar a Eduardo a través de 3 emprendimientos, 2 cambios de carrera y una infinidad de búsquedas personales. Había criado a nuestra brillante hija Sofía, quien ahora estaba sentada a mi lado, aún con su birrete en la cabeza y el rostro congelado de horror. Por el rabillo del ojo vi a Claudia Velasco, la novia mucho más joven de Eduardo, removiéndose incómoda en la mesa del fondo, sentada junto a personas que durante décadas consideré mis amigos. Los mismos que al parecer sabían del engaño, pero nunca pensaron en decírmelo. La misma Claudia que había asistido a nuestras cenas navideñas, que incluso me llamó una vez para pedirme consejos sobre su carrera. Con una calma ensayada abrí mi bolso y saqué un sobre color crema sellado. Lo dejé suavemente junto al plato de Eduardo. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión triunfante comenzando a descomponerse. Algo para que leas después, respondí con voz firme. Me giré hacia Sofía, cuyo rostro había perdido todo el color. La besé en la mejilla. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Este día sigue siendo tuyo. Me puse de pie, alisé mi vestido y me dirigí a nuestros atónitos invitados. Disfruten de su comida. Les deseo una tarde maravillosa. Con eso salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo las miradas detrás de mí. La puerta pesada se cerró a mi espalda, ahogando el murmullo nervioso que apenas comenzaba. Afuera, el calor del verano en Salamanca me golpeó como una pared, pero lo recibí con alivio. Por primera vez en años podía respirar con libertad. Detrás de mí escuché la puerta del restaurante abrirse de golpe y luego cerrarse con fuerza. La voz de Eduardo me alcanzó ya no confiada, sino aguda y frenética. Lucía, ¿qué demonios es esto? ¿Qué has hecho? Seguí caminando, me permití una sonrisa leve. El sobre que le había entregado contenía el inicio de mi venganza, una que llevaba planeando con meticulosidad durante meses. Siempre fui la práctica en el matrimonio. Mientras Eduardo soñaba en grande y asumía riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui quien ahorró para la educación de Sofía cuando él decidió invertir imprudentemente en el restaurante de un amigo. Fui quien trabajó horas extra como gerente financiera en Finanzas Aurea S.A. cuando su crisis de los 50 lo llevó a dejar su trabajo estable para seguir su pasión por la carpintería artesanal. Pasión que, por cierto, le duró 6 meses. Mis propios sueños, abrir una consultoría financiera para mujeres, quedaron eternamente en pausa. Me decía, después de que Sofía se gradúe o cuando Eduardo encuentre estabilidad. 3 meses atrás noté discrepancias en nuestras cuentas conjuntas, pequeñas transferencias hacia una cuenta que no reconocía. Después de 20 años manejando nuestras finanzas familiares, esas irregularidades saltaron a la vista como banderas rojas. Pude haberlo confrontado de inmediato, pero algo me detuvo. Quizá fue intuición, o tal vez fue la distancia creciente entre nosotros en el último año. Decidí investigar en silencio. Lo que descubrí era peor de lo que imaginaba. Eduardo llevaba más de un año trasladando fondos sistemáticamente a una cuenta secreta. También llevaba a Claudia a restaurantes caros, le compraba joyas y hasta había comenzado a mirar propiedades cerca de la costa de Málaga. Todo mientras me decía que teníamos que ajustarnos para la jubilación. Luego llegaron los mensajes. Los vi cuando dejó su móvil desbloqueado. Mensajes sobre su nueva vida. Mensajes celebrando que por fin se liberaba. Mensajes donde detallaba los planes para el día después de la graduación de Sofía. El día que él había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Eduardo olvidó, o quizá nunca entendió del todo, es que yo llevo 30 años trabajando en finanzas. Sé cómo seguir rastros de dinero, sé cómo descubrir activos ocultos y, lo más importante, recordaba el contrato prematrimonial que firmamos hace 28 años, cuando yo tenía más patrimonio familiar que él. Ese acuerdo que él exigió irónicamente para proteger su futuro económico contenía una cláusula de fidelidad, una cláusula que ahora sería su perdición. No volví al restaurante.
En su lugar, conduje hacia nuestra casa una espaciosa vivienda de estilo colonial, en el distrito histórico de Salamanca que habíamos comprado hacía 15 años. La casa que, según los mensajes que Eduardo jamás imaginó que había leído, ya le había prometido a Claudia. Aparqué en la entrada y entré con calma al que había sido nuestro espacio compartido por más de una década. Todo seguía igual, las fotos familiares en las paredes, el viejo reloj de péndulo que fue de mi padre, el sofá de cuero gastado donde alguna vez soñamos juntos un futuro. Y sin embargo todo era distinto. Subí al dormitorio principal y abrí el armario. La ropa de Eduardo ya estaba metida en maletas escondidas al fondo, preparadas para su salida planeada para el día siguiente. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre fue meticuloso con la ropa, pero descuidado con lo verdaderamente importante. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de amigos que aún estaban en el restaurante de Sofía, incluso de Diana, la hermana de Eduardo que había venido desde fuera para la graduación. Respondí solo a mi hija: estoy bien, esto no es tu carga, disfruta tu día, hablamos esta noche, te quiero. Había protegido a Sofía de la verdad durante meses, no quería que su último semestre se viera empañado por los dramas familiares. Sabía que estaría molesta por no habérselo contado, pero confiaba en que lo entendería con el tiempo. Sofía había heredado mi sentido práctico, combinado con el carisma de su padre, una mezcla poderosa que la llevó a graduarse con honores. 3 horas después escuché el coche de Eduardo en el camino de entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Lucía gritó, su voz resonando por toda la casa. ¿Dónde estás? Yo estaba sentada en la sala revisando documentos tranquilamente desde mi portátil. Cerré el equipo justo cuando entró hecho una furia con el rostro rojo y el sobre en la mano. ¿Qué significa esto?, demandó agitando los papeles. Me presentaste el divorcio hoy, justo hoy. Pensé que encajaba bien con tus planes, respondí con calma. Querías empezar una nueva vida. Solo estoy ayudando con la transición. ¿No tenías derecho? Tenía todo el derecho, lo interrumpí sin levantar la voz. Así como tú tuviste derecho a elegir a Claudia, todos tomamos decisiones, Eduardo. Su expresión cambió de indignación a arrogancia. El prenup ya caducó, dijo con una sonrisa torcida. Cualquier abogado te lo dirá. Me permití una sonrisa pequeña. En realidad no. La sección 12 indica claramente que la cláusula de fidelidad sigue vigente durante todo el matrimonio. Tu abogado no te explicó eso. Ah, cierto. No consultaste a ninguno. El color desapareció de su rostro. La realidad empezaba a golpearlo. Ese contrato que él mismo había exigido para proteger su futuro económico, ahora lo condenaría. La casa, la propiedad de vacaciones en Málaga, su parte de nuestros fondos de retiro. Todo eso estaba en riesgo. Su gran gesto en el restaurante se había convertido en el anuncio más caro de su vida. No puedes hacerme esto, dijo Eduardo dejándose caer en el sofá. Construimos esta vida juntos. Y tú elegiste destruirla, respondí, aunque no de la manera que él había planeado. Su teléfono vibraba en el bolsillo. Lo miró y lo ignoró. Claudia, sin duda, preguntándose por qué no seguía el plan perfectamente orquestado que habían diseñado. Siempre fuiste calculadora, Lucía, pero Esto es frío, dijo cambiando de táctica. ¿Y nuestra historia no significa nada 28 años juntos? Lo observé con atención. Ese era el hombre al que había amado por casi 3 décadas. El que me sostuvo la mano tras 2 pérdidas antes de que naciera Sofía. El que una vez me sorprendió con un fin de semana en Granada por nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo cambió? ¿O siempre fue así? Y yo estaba demasiado entregada como para verlo. Nuestra historia significó todo para mí, respondí con sinceridad. Por eso tu traición duele tanto. Su rostro se suavizó por un momento, tal vez viendo una oportunidad. Entonces, tal vez podamos arreglar esto. Cometí un error. Todos cometemos errores. Esto no fue un error, Eduardo. Fue un plan premeditado. Durante más de un año transferiste nuestro dinero, buscaste propiedades con ella, planeaste anunciar nuestra separación públicamente para humillarme. Su rostro se endureció. Estás exagerando. ¿De verdad? Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora y reproduje su propia voz. Después de la graduación se lo diré, en un lugar público es mejor, no hará una escena frente a todos. Luego la voz de Claudia. Y no tiene ni idea del dinero. Eduardo otra vez. Ninguna. Lucía confía plenamente en mí. Esa es su debilidad. La sangre desapareció de su cara. Grabaste nuestras conversaciones, eso es ilegal. No en España cuando uno de los involucrados consiente, respondí. Y no cuando es en tu propia casa. No grabé tus momentos íntimos con Claudia. No soy cruel. Solo grabé las conversaciones sobre tus planes para estafarme. Eduardo se levantó de golpe agitado. Necesito hacer algunas llamadas, dijo con voz crispada. Por supuesto, respondí. Tal vez deberías empezar por tu abogado. Esta noche me quedaré en casa de Diana. Diana espetó atónito. ¿La casa de mi hermana? Asentí.
Ella está bastante molesta contigo, en realidad. Fue la primera en verte con Claudia, en Navidad. No me lo dijo de inmediato. Primero te confrontó, y tú le prometiste que no significaba nada que lo terminarías. Cuando se dio cuenta de que mentías vino a mí. Otro golpe que no se esperaba. Eduardo y yo siempre fuimos cercanos a Diana, pero jamás imaginó que su propia hermana tomaría mi partido. Todos me están traicionando, murmuró. Irónico, ¿no te parece? Tomé mi bolso y una pequeña maleta que ya tenía preparada. Tienes hasta mañanas por la tarde para sacar tus cosas de la casa. Después de eso cambiaré las cerraduras. Cuando me dirigías a la puerta, Eduardo me gritó con desesperación. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Has pensado en cómo le afectará esto? Me detuve en seco. La rabia rompió por primera vez la calma de mi voz. Ni se te ocurra usar a nuestra hija como escudo, Eduardo. Tampoco pensabas en ella cuando planeabas tu vida en la playa con Claudia. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez lo miró y soltó un gemido. ¿Problemas? Pregunté, fingiendo inocencia. Claudia ya está en el apartamento. Dice que se ha mudado. No pude evitar sonreír. El apartamento que pusiste a nombre de ambos. El contrato que firmaste el mes pasado. Eduardo asintió confundido. Tal vez deberías hablar con la oficina de arrendamiento. La solicitud fue rechazada por problemas de crédito y nunca se completó. El agente llamó a nuestro número fijo para verificar información. Yo misma me encargué. Salí por la puerta dejando a Eduardo solo, enfrentando el primero de muchos fracasos. Diana vivía en un bungalow encantador al otro lado de la ciudad, cerca de la universidad, donde enseñaba literatura. Cuando llegué, me recibió con un abrazo firme. Sofía me acaba de escribir, dijo, llevándome a la cocina. ¿Estás bien? Mejor de lo que imaginaba, admití, viendo la botella de vino que ya estaba abierta sobre la mesa. Jamás pensé que Eduardo haría un espectáculo así, dijo mientras servía 2 copas. El restaurante, delante de todos, ha perdido la cabeza. Fue un intento de humillarme, expliqué aceptando el vino. Una ruptura pública para que no pudiera reaccionar sin parecer histérica. Diana frunció el ceño. Mi hermano siempre fue teatral, pero esto supera cualquier límite. Nos acomodamos en su invernadero rodeadas de plantas y libros. Diana nunca se casó, siempre eligió su independencia y la academia. A veces envidiaba su libertad, hoy la comprendía mejor que nunca. ¿Qué pusiste en ese sobre que lo alteró tanto?, preguntó. Le conté todo, la demanda de divorcio, las pruebas de la infidelidad y las transferencias. Y sobre todo el acuerdo prematrimonial que lo dejaría con mucho menos de lo que él esperaba. Diana se rió con amargura. Recuerdo cuando él insistió en ese contrato. Papá le acababa de dar dinero para su primer negocio y temía que tú quisieras quedarte con su fortuna. La ironía es deliciosa, dije alzando mi copa. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Respiré hondo antes de contestar. Mamá dijo enseguida con voz tensa. Voy para casa de la tía Diana. Cariño, no tienes que venir. Ya voy en camino, interrumpió. Papá está diciéndole a todos que has perdido la cabeza, que llevas meses planeando esto, está diciendo cosas horribles. Por supuesto que sí. Eduardo siempre fue experto en reescribir la historia a su favor. Déjalo hablar, dije con firmeza. La verdad se sabrá pronto. 20 minutos después, Sofía llegó. Aún llevaba su vestido de graduación, pero el maquillaje corrido mostraba que había estado llorando. Se lanzó a mis brazos, como cuando era niña y tenía pesadillas. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz ahogada en mi hombro. No quería arruinar tu último semestre. Trabajaste muy duro para este día. Se apartó y se limpió las lágrimas. Bueno, papá ya se encargó de arruinarlo. Nos movimos a la sala donde Sofía escuchó por primera vez toda la historia completa, la infidelidad, las mentiras financieras y los planes que Eduardo y Claudia habían trazado a sus espaldas. Sabía que algo no iba bien con papá, admitió Sofía. Estaba distinto, distante, siempre en su teléfono, pero nunca me imaginé esto. Nadie quiere ver estas cosas en las personas que ama, dijo Diana con dulzura. Mi móvil volvió a sonar. Un mensaje de Carlos Moreno, mi abogado. La solicitud de emergencia fue aprobada. Las cuentas identificadas están congeladas a la espera del proceso legal. Mostré el mensaje a Diana y Sofía. Bien hecho, dijo Sofía con determinación. Se lo merece. Su apoyo me conmovió, pero también me recordé a mí misma. Sigue siendo tu padre. Tu relación con él es distinta de lo que ocurre entre nosotros. Sofía negó con la cabeza. Tal vez algún día, pero ahora mismo no puedo ni mirarlo. Esta mañana me abrazó y me dijo que estaba orgulloso. Mientras tanto, planeaba destruir nuestra familia. El timbre interrumpió nuestra conversación. Diana fue a abrir la puerta y regresó con el ceño fruncido. Es Eduardo, anunció. Y no está solo. Respiré hondo mientras Diana los hacía pasar al salón. Claudia se veía incómoda, cambiando el peso de un pie al otro, los ojos recorriendo nerviosamente la habitación. Tenía 37 años.
No era precisamente una esposa trofeo, pero sí 17 años más joven que yo, con cabello rubio hasta los hombros, y esa confianza que solo tienen quienes nunca han enfrentado una verdadera crisis. Eduardo, en contraste, se veía furioso. Su desesperación anterior se había convertido en rabia contenida. Lucía, tienes que detener esta locura, exigió. Descongela las cuentas. Podemos hablar de esto como adultos razonables. Sofía se puso de pie de inmediato, colocándose ligeramente delante de mí. Quizás deberías haber sido razonable antes de anunciar delante de todos que abandonabas a mamá. Eduardo la miró como si recién la notara. Sofía, esto no te incumbe. ¿Que no me incumbe? Repitió ella, incrédula. Reventaste a nuestra familia el día de mi graduación y dices que no me incumbe. Claudia tocó suavemente el brazo de Eduardo. Greg, tal vez deberíamos irnos. Él se zafó con brusquedad. No me voy hasta que Lucía entre en razón. Diana cruzó los brazos. Tu ex esposa parece ser la única persona razonable aquí. Fuiste tú quien creó este desastre, Eduardo. Yo permanecí sentada observando cómo todo se desmoronaba. Durante años había sido la mediadora, la que mantenía la paz, la que suavizaba los conflictos. Ese papel me había agotado y finalmente lo había soltado. Las cuentas permanecerán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije con calma. Es en 3 días. El juez decidirá cómo se dividirán los bienes entonces. 3 días, espetó Eduardo. ¿Y qué se supone que haré hasta entonces? Tienes tu cuenta personal, le recordé, esa a la que estuviste transfiriendo dinero durante el último año. Eso debería bastar. Claudia giró la cabeza rápidamente hacia él. ¿Tienes una cuenta aparte? ¿Con cuánto dinero? Una dinámica interesante empezaba a revelarse. Claramente Eduardo tampoco había sido del todo honesto con Claudia. Él la ignoró. Esto es vengativo, Lucía. Esto no es propio de ti. Quizá nunca me conociste de verdad, respondí. Tal como al parecer yo tampoco te conocía a ti. Sofía se volvió hacia Claudia. ¿Sabías que él iba a anunciarlo así en medio de mi celebración? Claudia bajó la mirada avergonzada. Pensé que hablaría con tu madre en privado. El anuncio de hoy fue inesperado. Eduardo la fulminó con la mirada. Las grietas en su frente unido comenzaban a abrirse. Creo que ambos deberían irse, dijo Diana con firmeza. ¿Ya han hecho suficiente daño por hoy? Sofía, suplicó Eduardo. Tú entiendes que las relaciones cambian, ¿no? A veces las personas se distancian. El rostro de Sofía se endureció como nunca antes la había visto. Lo que entiendo es que eres un cobarde. Ni siquiera tuviste la decencia de hablar con mamá en privado. Lo que entiendo, continuó, es que nos robabas mientras yo trabajaba en 2 empleos para pagar mis libros, porque tú decías que el dinero no alcanzaba. Eso no fue así, intentó justificarse Eduardo. Sí fue así, lo interrumpió Sofía. Por favor, vete, papá. No puedo ni mirarte. El silencio que siguió fue demoledor. Finalmente Eduardo se dio la vuelta para irse con Claudia siguiéndolo. En la puerta se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, Lucía. Voy a luchar por lo que me corresponde. Lo miré con firmeza. Estás en tu derecho de intentarlo. Sofía se dejó caer a mi lado en el sofá con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca le había hablado así a papá. La rodeé con mi brazo. A veces defender lo correcto duele. Diana nos trajo copas de vino frescas. Por los nuevos comienzos, dijo alzando su copa. Sí, pensé, este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar se llevó a cabo un martes lluvioso en una pequeña sala del tribunal. Llegué acompañada de mi abogado, Carlos Moreno. Eduardo apareció con un abogado que había contratado a última hora, un joven asociado de un bufete especializado en derecho corporativo no familiar. Otra consecuencia más de su mal planeamiento. La jueza, una mujer mayor con ojos afilados y cero tolerancia al drama, revisó el acuerdo prematrimonial con atención. Este documento parece estar en orden, dijo mirando por encima de sus gafas al abogado de Eduardo. ¿Usted impugna su validez? El joven carraspeó. Su señoría, creemos que el acuerdo ha expirado debido al tiempo transcurrido. La jueza leyó en voz alta. La sección 18 establece que el contrato es válido durante el matrimonio y cualquier procedimiento legal derivado de su disolución. No se indica fecha de expiración. Eduardo se inclinó para susurrar algo a su abogado, visiblemente incómodo. Además, continuó la jueza, la evidencia de transferencias sistemáticas de fondos viola los requisitos de transparencia financiera establecidos en la sección 23. Revisó algunos documentos, luego levantó la mirada. Ordeno mantener el congelamiento de las cuentas conjuntas hasta la investigación financiera completa. La cuenta personal del señor Calderón seguirá siendo accesible para gastos básicos. La vivienda familiar permanecerá bajo posesión de la señora Calderón, como lo estipula la cláusula de fidelidad del acuerdo. El rostro de Eduardo se tornó rojo oscuro. Esto es una locura, murmuró lo suficientemente alto como para que lo oyera.
La jueza le clavó la mirada. Le sugiero que revise con más atención el contrato que usted mismo firmó. Nos volveremos a reunir en 30 días para la audiencia final. Al salir del juzgado, Eduardo me alcanzó en el pasillo. Lucía, por favor, tenemos 28 años juntos. Eso debe valer algo. Valía todo, respondí firme pero serena. Hasta que tú decidiste que no. Y me alejé dejándolo solo en el corredor, el peso de sus decisiones comenzando por fin a hundirlo. La noticia se propagó rápido en nuestro círculo social. Algunos amigos llamaban para ofrecer apoyo, otros en busca de chismes. Yo mantenía la discreción. Eduardo y yo nos estamos separando. Estas cosas pasan. Mientras tanto, la fachada que Eduardo había construido, hombre de negocios exitoso, esposo ejemplar, se desmoronaba. La congelación de activos frustró sus planes con Claudia, la propiedad en la costa de Málaga, cancelada. El coche de lujo, cancelado, la cuenta secreta bloqueada parcialmente. 2 semanas después, Diana me llamó con un tono de voz divertido. ¿Has oído lo último? Claudia se mudó. Ya. Aparentemente descubrió que el negocio de Eduardo no va tan bien como él decía. Las grandes reservas que prometía no existen. Le dijo a su amiga que no se apuntó para salir con un hombre con problemas económicos. No pude evitar reírme. Siempre fue bueno creando ilusiones. Yo, mientras tanto, estaba reconstruyendo. La seguridad financiera que siempre mantuve separada de nuestras cuentas conjuntas me dio una libertad que Eduardo jamás anticipó. Alquilé una pequeña oficina en el centro y comencé a montar la consultora que siempre había soñado. Mis primeras clientas fueron 2 mujeres también en proceso de divorcio. El boca a boca trajo más. Me especialicé en ayudar a mujeres a entender y manejar sus finanzas en momentos clave de la vida. Divorcio, viudez, reinvención profesional. Por primera vez, mi trabajo era realmente pleno, mucho más que mi antiguo puesto corporativo. Sofía, quien había aceptado un trabajo en una agencia de marketing en Granada, me llamaba seguido. Estoy tan orgullosa de ti, mamá, me dijo un día. Estás ayudando a otras mujeres en sus peores momentos. Solo hago lo que me hubiera gustado que alguien hiciera por mí, respondí. Prepararlas para lo que venga. Ser valorada por mi conocimiento, no por mi sacrificio, es una experiencia nueva, y poderosa. La audiencia final coincidió con lo que habría sido nuestro aniversario 29. Un final irónico y perfecto para un capítulo que duró casi 3 décadas. Eduardo llegó con aspecto demacrado. Luego supe que su negocio se tambaleaba sin mi gestión ni respaldo financiero. Claudia ya estaba saliendo con un promotor inmobiliario de Sevilla, y la mayoría de nuestros conocidos se habían distanciado de él. La jueza validó el acuerdo prematrimonial en su totalidad. Eduardo salió con sus pertenencias personales, su negocio en crisis, su cuenta privada que tras pagar al abogado apenas alcanzaba para un pequeño piso en las afueras. Yo conservé nuestra casa, mis cuentas de retiro, el 70% de las inversiones conjuntas, tal como el contrato estipulaba en caso de infidelidad. Justicia poética. El documento que Eduardo insistió en firmar para protegerse terminó siendo su ruina. Al salir del tribunal, Eduardo se me acercó por última vez. Cometí un error terrible, dijo en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que...? No lo interrumpí con firmeza, aunque con suavidad. Esa puerta está cerrada. Lo entiendo, respondió. Y por primera vez en años le creí. Espero que encuentres la felicidad, Lucía. Te la mereces. Fue quizá la única frase sincera que me dijo en años. 6 meses después, mi consultora Transiciones Financieras Calderón prosperaba. Me mudé a una oficina más grande. Contraté a 2 colaboradoras. Ayudaba a mujeres a blindar su futuro financiero, especialmente en momentos de cambio. Sofía me visitaba a menudo. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo una vez. Si papá hubiera sido sincero desde el principio, quizá habría conservado la mitad de todo. A veces la gente no puede ver más allá de lo que quiere en ese instante, respondí. La mujer que antes se definía como esposa de Eduardo y madre de Sofía, ahora era mentora empresaria y guía para otras mujeres. El sobre que le entregué en el restaurante no era solo mi plan de escape. Era la llave a una puerta que nunca supe que existía. Y detrás de esa puerta encontré no solo justicia, encontré libertad. Y me encontré a mí misma.